Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, vamos empezando. La idea es arrancar este ciclo de webinars. Damos comienzo hoy. Mi nombre es Marcelo Jiménez Apiola de Arena Agritech. Eh, Voy a hacer una breve introducción. También la idea es no sacarle tiempo a los chicos, a los invitados de lujo que hoy tenemos. ¿Se ve bien? No está compartiendo. Bueno, les comento un poquito de qué se trata el webinar de hoy. La idea es hablar sobre aplicaciones con dron en el cultivo de papa. Bueno, ya me presenté, Marcelo Jiménez Apela de Alena Agritech. Después también nos acompaña Máximo Pereira de Semax Papas, productor del Sudeste. Después nos va a contar Máximo un poco su experiencia. Este año se inició en lo que son aplicaciones con dron en el cultivo. Y la verdad que tiene muy buena información para mostrarnos. Y también nos acompaña José Martínez, gerente técnico de Altec, una empresa que se especializa en la producción de coadyuvantes, una herramienta que hoy es fundamental y que ya no se discute en el uso de aplicaciones de bajo volumen como lo son las aplicaciones con dron, ¿no? Así que bueno, les quiero contar un poquito antes de arrancar qué es Alena. Alena es una empresa que arrancó hace 3 años. ¿Sí? Arrancamos con el servicio, ahí ven cómo arrancamos con nuestro T30, una camioneta Hilux modelo 98, prestando servicio. Al poco tiempo incorporamos lo que es la venta de los equipos de JI. Siempre nos interesó hacer un foco en lo que son las capacitaciones y poder transmitir al resto de la comunidad un poco nuestra experiencia y también un poco lo que fuimos viendo, las ventajas que tenía esta tecnología. Y hoy también tenemos Service Center autorizados para lo que son las reparaciones de equipos. Hoy estamos en Salto. Bueno, les comentaba que estamos en Salto y ahora próximamente en Balcarce y Saladillo con dos aliados estratégicos, Estación 234, y en Balcarce formamos una sociedad con Mario Muti para formar Alena del Sudeste, y en Bahía Blanca está el amigo Dieguito Gelos, que ya varios me imagino que lo conocen ahí, eh, presta servicio en Bahía Blanca. Bueno, un poco dónde se introducen los drones en lo que es la agricultura moderna. Se introducen en un ecosistema donde tenemos que producir más con los mismos recursos. Tenemos hoy consumidores que son más exigentes en cuanto a cómo estamos produciendo los alimentos. La mano de obra para el campo cada vez es más escasa y tenemos producciones cada vez más complejas de la mano principalmente de lo que son malezas resistentes. Obviamente los problemas se van a solucionar a través de la incorporación de tecnología. También hoy la tierra que tenemos, el recurso tierra es finito, así que mediante la incorporación de tecnología vamos a poder levantar los rindes y ser más eficientes para disminuir costos, mejorar la eficiencia, la seguridad operacional, y etcétera. Esto también seguramente lo han visto en otras presentaciones, pero a mí me gusta mostrarlo porque habla mucho de lo que es la tecnología de dron. También el dron no es una maquinaria, sino que es tecnología. Y esta tecnología tiene varias premisas. La primera, como toda tecnología, que si es buena, se adopta rápidamente y lo podemos ver ahí en la incorporación tipo el exponencial que tiene el dron, el crecimiento que tuvo en ventas. Otra de las premisas que tiene la tecnología es la evolución, la rápida evolución del producto. Y fíjense que en el 2015 salió el MG1 y tenemos como 8 generaciones hasta lo que hoy es el T50. Y obviamente siempre creciendo en lo que es capacidad de trabajo, seguridad operacional y demás. Esto trae como consecuencia esa obsolescencia tecnológica que tienen los equipos, y yo a mí me gusta siempre compararlo Pausa. con un celular, ¿no? Dicen que no se escucha. Pedimos, por favor, si pueden. Ah, sí, ¿se escucha bien? ¿Nos pueden confirmar que estén escuchando? Ahí va. Bien. Bueno, entonces, esta obsolescencia tecnológica es propia de la tecnología. Imaginémonos los celulares que todos los años salen uno nuevo, con mejores prestaciones, mayor velocidad y demás. ¿Eh? Otra de las ventajas es que es amigable con las nuevas generaciones. La realidad es que hoy creo que cualquier chico que se incorpora al campo es más ávido de adaptar un dron que subirse a un equipo autopropulsado o a un avión. Y bueno. Esto es un poco las zonas de trabajo que tiene Alena. Hoy la realidad es que
para los que no son de acá de Argentina, en la Expo el año pasado, que es la feria más grande del país, había 70 drones. A esta Expo ya había 700 equipos y hoy se calcula que debemos estar cerca de los 1000 y quizá un poco más. Entonces, la realidad es que esa extensión en las labores que teníamos hasta el año pasado, hoy cada vez se están nucleando cada vez más en los alrededores de Salto, que es de donde nosotros estamos más cerca, ¿no? Entonces, no va a dejar de ser como cualquier servicio que hoy tenemos de contratista, que es de cercanía. Bueno, y hoy Alena pulveriza, hace dispersión de sólidos, siembra y aplicación de cebo para bicho bonita, y también hemos hecho trabajos de pulverización selectiva. Nosotros nos gusta también, viste, la tecnología, testearla y hemos hecho varios trabajos para garantizarle al productor y a toda la gente que por ahí hoy tiene desconfianza en cómo funcionan estos equipos, para que sepan que bien regulado no hay diferencia con respecto a cualquier otro medio de aplicación, ¿no? Si lo comparamos en este caso con un terrestre, mismas condiciones de aplicación, misma regulación, mismo resultado. Este fue un trabajo que hicimos con Facundo Menta. Y después un trabajo que hicimos con el Grupo APC, donde también se evaluaron distintas configuraciones de aplicación. Tuvimos una herbicida, otra herbicida baja deriva y otra de fungicida insecticida. Y en los tres casos, regulando bien el equipo, se lograron con los parámetros establecidos para cada tipo de aplicación, ¿no? En cantidad de impactos y en tamaño de gota. Bueno, y lo que es siembra también ya tenemos más de 2000 y pico perdón, más de 3000 hectáreas sembradas. Fíjense ahí lo que es la vicia, colza, regras. La realidad es que hemos tenido muy buenos resultados. Inclusive hemos trabajado con la red de cultivos de cobertura Presil para sumarle a sus sitios de ensayo, además de siembra con sembradora, siembra con dron. Y bueno, ya este año va a ser el primero que van a publicar datos. La realidad es que los resultados fueron excelentes. Obviamente, como les comentaba, siempre el foco de Alena es poder llevar la tecnología a todos lados, poder mostrar las ventajas que ella tiene, que las conozcan y que, bueno, ojalá las puedan ir adoptando. Así que, bueno, este era un poquito lo que les quería comentar. Ahora le vamos a abrir paso a Maxi. Maxi Pereira, como les comentaba, es productor ahí de la zona del sudeste. Siembra como algo de 300 hectáreas de papa y este año empezó a incorporar la tecnología de dron. Lo llamé a Maxi porque, bueno, primero la papa me parece un cultivo súper interesante para la incorporación de esta tecnología. Y me parece que Maxi lo ha implementado de una forma extraordinaria. También nos va a contar un poco su experiencia, cómo armó el equipo, tanto de gente como el camioncito que tiene. Pero me parece que es de los mejorcitos que andan dando vueltas. Así que bueno, Maxi, te dejo todo tuyo. Dale, Marce, muchas gracias. Bueno, le vamos a explicar nuestra experiencia que tuvimos. Un poquito, ahí se ve. Ahí se estaría viendo, Marce. Eh, Sí, perfecto. Bien. Ahí se ve, Marce. Bueno, les muestro las diapositivas. Eh, Usamos dos drones para nosotros. Somos Max Papas, una empresa que hace papas exclusivas para el chico. Incorporamos la tecnología para temas de priorización en toda la superficie nuestra. Hicimos unas 220 hectáreas. Primero hicimos de 40. Eh, a las pocas semanas ya encargamos de 50 porque vimos que andaba bien y para tener un respaldo en caso de que suceda algo. Y, y bueno, y después empezamos a volar de los drones. Ya tienen más de, bueno, Maxi, te voy a pedir alrededor de 1500. una pausa, un segundo, que estamos escuchando cortado. Sí, ¿Me escuchás? te escucho. A ver si hay algo que pueda hacer, estar haciendo de interferencia. Si podés Que probar haga interferencia. o por ahí probar apagando la cámara.
Apagando la cámara, dale. Abajo a la A ver, izquierda. Ah, para el video, perfecto. parar el video ahí. Dale. Buenísimo, a ver, seguimos. Ahí A ver, estaría. sigamos a ver si va mejor. A ver, probá ahí. ¿Ahí me escuchás? ¿Se escucha Genial, bien? genial, gracias. Bien. Bueno, resumo un poquito. Empezamos con un T40. A las pocas semanas adquirimos un dron más como para tener un backup en caso de que suceda algo. Pero bueno, no ha pasado nada grave, así que hicimos toda la cobertura con los dos drones. Más o menos 1.500 hectáreas debe tener ya cada uno de todos los vuelos que hemos hecho. Fundamental para que el día rinda es hacerse un soporte. Nosotros, bueno, compramos un camioncito, lo adaptamos, era un Isuzu de repartido, tenía una cajita térmica y bueno, lo modificamos como viendo y evaluando diferentes modelos que había, que hemos visto en todo el mundo y bueno, nos armamos un camioncito en donde entran los dos drones en una baulera con sus generadores, con el mixer, con el agua, eh, una motobomba de 2 pulgadas para hacer la mezcla, bueno, la terraza para manejarlo desde arriba y ver bien, tener visión en todo momento. Bueno, y unas alas, le hicimos unas alas plegables como para tener una superficie un poquito más grande. El modelo, es decir, creemos que es lo ideal porque arrancamos de nuestra base, que está también de más o menos a 15 kilómetros de donde estábamos de los campos, y ya cargábamos 2.000 litros de agua acá y ya teníamos el agua de todo el día. Entonces no tenés que andar cargando en un arroyo o por ahí. Entonces es mucho más versátil así. Arrancan temprano, arrancaba por lo general a las 5 de la mañana, una jornada normal era de 5 de la mañana a las 8 de la noche. Con los dos drones mataban entre 100 y 120 hectáreas. Bueno, hicimos 220 hectáreas, como le decía, en esta campaña. Los preemergentes se hicieron con una de arrastre porque todavía como que teníamos el miedo a las derivas, pero después a partir de ya las primeras aplicaciones ya arrancamos todo con el dron. La campaña que viene ya vamos a hacer también los preemergentes, todo con el dron. Hicimos, bueno, semanales las aplicaciones, insecticidas, foliares, agregamos de todo. Más o menos entre 10 y 15 aplicaciones fueron en toda cuando pasamos de secante también, así que sí, se hicieron unas 15 aplicaciones aproximadamente. La plantilla utilizada nuestra fue el dron a 28 kilómetros de velocidad, a 3 metros de altura, siempre dependiendo del viento. Por ahí se bajaba un poquitito si había mucho viento. 17 litros por hectárea era el caudal y un interlineado de 7 metros y medio. También eso varía a veces, depende de los vientos. Y una gota de 320 micrones. Siempre hay que, bueno, armábamos los planes de vuelo con el clima, pero siempre un poco de viento te va a tocar en algún momento, así que hay que ir evaluándolo cada vez que llegas al campo, ¿no? Bueno, después hicimos un comparativo con él. Esta fue una chacra del año pasado, en 10 hectáreas. Hicimos una fotito y se ve el ancho, era una pulverizadora ancha, era de 32 metros, y las pisadas se ven, y se ven también, ya se ven hasta los charquitos en las pisadas. Si hubiese sido este año así, hubiésemos perdido un montón. Ese año, bueno, es decir, con una pulverizadora así es el 10%, el 10% que se pisa, ¿no? Es decir, sería una pérdida del 5% en el rendimiento. Si ustedes sacan la cuenta, porque siempre los surcos, esos 4 surcos, los 2 del medio, los 2 de los costados, te va a dar la mitad. Y si es que los podés levantar, porque también si está muy encharcado y eso tenés que directamente ni cosecharlo. Un año como este estaría complicado. Y sacando nomás ese costo, te da el número, a precio de fábrica, te da el número para los 2 drones y el camión. En una campaña sola te podés pagar todo eso. Hay cosas que no se miden, ponerle que está los riesgos de enfermedades por no tener huellas. Si te llueven 100 milímetros, vos podés entrar
vas y entras con el dron. Con la otra pulverizadora rompes y hace un desastre. Y ni hablar si te entra una enfermedad y llegas tarde a combatirla. Eh, Utiliza un 90% casi de agua, menos, con respecto a una de arrastre. Así que la logística también de agua es terrible. Y es mucho más barato que andar comprando un tractor y una pulverizadora de arrastre. Después, durante todo el cultivo, la verdad que no tuvimos grandes problemas. Es muy difícil que el dron se equivoque, tiene alerta, se frena por obstáculos, si pasa algo es porque se lo permitiste o destilaste alguna opción. Nosotros, mi ejemplo, ponele, a mí se me quedó sin batería el joystick y se me quedó en el medio del lote y se me cayó en el medio del lote, pero es porque no le puse que regrese a casa. Entonces, bueno, después se me tapó porque justo estaba con Sencorex y se me quedó. Fui a volarlo al otro día sin haberle vaciado el tanque y me quedó una pasta, así que lo tuve que desarmar. Al segundo día ya lo desarmé todo el dron y salió andando lo más bien. Después tuvimos algunos, bueno, cambios de aceite que se hacen en los generadores. Cambiamos unos inyectores de los generadores también, pero es por las naftas. Si es buena la nafta no tenés ningún problema. Y se nos clavó un motor que también lo cubrió la garantía. Siempre es fundamental tener buena relación bien con los chicos de Alena, que vendedores de drones hay muchos, pero es importante la postventa, ¿no? Porque si tener una buena relación, necesito y al toque están, me pasó esto, vienen, te lo reparan. En eso es muy importante. Eh, bueno, son gastitos ahí, lo que se gastó de combustible, lo que gasta más o menos por hectárea. Después lo hicimos con 2 operarios, los 2 drones, un formulador y el piloto. El piloto no tenía nada de experiencia en lo que es drones. Yo lo volé el primer día, al segundo día volé un rato más, le digo, ¿te animás? Él no lo había manejado. Y bueno, le enseñé para arriba, para abajo, después le enseñé a armar los lotes y eso, pero le agarró la mecha al tope. Es decir, no tuvo ningún problema. Usamos, bueno, el agua que se usó, 40.000 litros en toda la campaña, cuando hubiese sido 400.000 litros y hubiese sido una pulverizadora de arrastre. Por eso es terrible la diferencia que hay. Después, bueno, la conclusión que tenemos. Se adaptaron bien los operarios, como te decía. Eh, Fundamental el abastecimiento para el mixer, un tráiler, un camioncito, lo que sea. Nosotros elegimos el camioncito porque si ya arrancan de acá los dos, van y vuelven, ya no tenés que andar con un acopladito, un tráiler complicado entre el barro y eso, ¿viste? Esto anduvo bien. Eh, Como les decía, la comunicación fluida con el soporte, configurar siempre los obstáculos previamente, o si no, estar ir viéndolo y levantarlo manualmente con el joystick. Manejar siempre, bueno, los pronósticos de viento, elegir las mejores ventanas. Si el día va a ser largo, siempre vas a tener algo de viento, pero bueno, en lo que es papa, nosotros en 3 días, 2 o 3 días, hacíamos toda la vuelta. Tener que cuidado con las formulaciones que se hacen, con los foliares, que con el sol te quema. Tuvimos, ¿qué otro problema tuvimos con el mixer? Bueno, una mezcla que siempre hacer las pruebas de compatibilidad, que bueno, va a dar la charla después el compañero del TEC. Nosotros tuvimos, en solo una mezcla no hicimos la compatibilidad y se nos cortó el caldo en 300 litros. Así que tuvimos que arreglarlo con un corrector de caldo. Pero bueno, no es la idea porque desactivamos un montón de principios activos. Después, bueno, ajustar bien los parámetros cuando el viento está fuerte. Y bueno, y ajustar las dosis y los marbetes. A veces, como es tan concentrada la gota, hay que tener cuidado porque podés hacer macanas. Pero bueno, eso sería más o menos nuestra experiencia. Y dejo abierto para que pregunten lo que necesiten. Bueno, Maxi, espectacular. Me encanta el trabajo que han hecho. La verdad que parece que aplican hace más de un año. La verdad que está todo muy bien pensado. Abrimos el espacio a consultas. Ya algunas las estuve contestando.
Por ahí estaría bueno, Maxi, a 17 litros por hectárea, ¿recordás más o menos cuántas hectáreas por hora estaban haciendo por equipo? 12 hectáreas por hora. 12 hectáreas por hora. Bueno, y en eso De también... todas maneras, Sí, a lo primero, Marce, sí, yo creo que este año le vamos a poder bajar, es decir, en vez de 17 litros le vamos a poder poner menos. claro. Nosotros le encontramos con 17 cuando está bien cubierto el cultivo, ¿viste? Pero yo creo que a los primeros, los preemergentes, y eso lo podemos hacer con mucho menos, más velocidad. Ahí podemos ganar un montón, ¿viste? En hectáreas y eso también. Y la realidad que el tema litros por hectárea es la variable de las que más impacta el rendimiento del dron. Nosotros hemos llegado a ser a 5 litros por hectárea, 20 y pico hectáreas por hora, más o menos. Así que fíjense, a 17 se te cae a 12, muchísimo. Eh, dice, ¿qué tipo de coadyuvante utilizaron para el caldo? Bueno, Y ahí por coadyuvantes ahí. hay varios. La verdad que nosotros teníamos uno que es medio obsoleto, pero usamos el Rhino que teníamos. Pero hay muchos más modernos y más tecnológicos. Pero bueno, tenemos comprado y usamos eso. Está. Sí, ahí igualmente va a estar bueno. Después le tenemos a José que tiene, que va a poder explorar un poquito más el tema de coadyuvantes. Ahí preguntan si para el control de plagas usaron 17 litros por hectárea. Tengo entendido, Maxi, que fueron todas aplicaciones de Sí, fungicida, ¿no? Las que hicieron, y de insecticida. fungicida y insecticida, las dos cosas, todo junto. Perfecto. Dimetoato usaron, ¿qué dosis? Bueno, ahí por ahí. El tema dosis, Sí, eso más, ajustense al marbete, siempre y para abajo. perfecto, totalmente. Sí, ahí por ahí, en cuanto a lo que son dosis de producto, nosotros lo que estamos viendo es que siempre, obviamente, vamos a respetar la dosis que dice el marbete, porque es como una prescripción médica, nunca podemos ir contra eso. Sí estamos viendo que en productos selectivos, por ejemplo, un nicosulfurón en un maíz, al ser tal la cantidad de producto que llega tan rápido a la planta, se le complica al cultivo detoxificarlo. Y quizás un poco lo que vos viste con los foliares, Maxi, ¿no? Que, Sí, exacto. La tirás a quemar, ¿viste? claro. Después Sí, por ahí se notó. te hago una consulta, Maxi, yo va por ahí que me habías comentado que vos habías podido ver como un testigo en las zonas que eran por ahí los linderos donde te venía el viento a favor, ¿no? Que ahí pudiste evaluar bien que el control, sobre todo en lo que es fitóstora, que es tu enfermedad clave, era bueno, ¿no? Exacto, nosotros tuvimos un problema de fitóstora, pero fue por mala praxis en realidad al momento de armar los lotes. Nosotros no sabíamos que íbamos a fumigar con dron, a lo primero cuando sembramos. Es decir, íbamos a fumigar, pero viste, estábamos ahí dudando. Y la verdad que encaramos. Y bueno, tuvimos el cultivo que le sembramos muy pegado al alambrado y había postes de luz además. Y, y hacía, es decir, los mismos cardos que estaban altos y eso hacían como de reparo y no pudimos ingresar ahí, ¿viste? Entonces tuvimos cuatro o cinco, sí, cinco o seis surcos que entró la fitóstora que los quemamos directamente y los solucionamos. Pero, pero realmente hay que tener, es decir, preparar los lotes un poquitito más, ¿viste? Hacer las calles por ahí perimetrales, así el dron pulveriza mejor. Perfecto. Ahí alguien había preguntado si habías utilizado Basagrán en posemergencia. Masagrán usé, pero hemos puesto Sencorex, hemos puesto Linurón. Basagrán este año no le pusimos, pero usamos también para el maíz, para matar el maíz también le pasamos. Estoy viendo algunas de las preguntas. Los caldos no le tengas miedo por lo espeso que te quedan porque lo tira todo. Ditane, le mandamos Ditane también, que me olvidé, que Ditane es un yeso prácticamente y lo tiró perfectamente. Ahí hay un tema también de la densidad de los caldos, que es un trabajo que por ahí lo vamos a encarar con Pedro Plaza y Anita Balcarce, porque a medida que vos vas cambiando la densidad del caldo, rompe distinto la gota, el aspersor. La realidad es que uno en el joystick tiene un display donde vemos distintos tamaños de gota, pero muchas veces no condicen con la realidad y estamos viendo cómo influye la densidad, en ese valor, ¿no? Un trabajito para hacer. Eh, Bien. ¿Qué más dice? Bueno, alguna de las preguntas, los drones se usan uno cada, no, los dos joysticks. El mismo operario usaba los dos joysticks. Y lo que es poner un dimetoato, sí, dice 100 litros, bueno, ponele ahí, le hacemos un cálculo, es decir, vos echás 10 litros, es decir, 20 litros,
ponele la mitad, le entra 40 litros, así que tenés que poner la mitad, ponele, un poco menos. En el dime Toato, que me hacen esa pregunta. ¿Qué otro más? Carnet, no, todavía no hicimos lo de la ANAC, no. La verdad que como es uso personal, no prestamos servicio, lo hicimos nosotros, hicimos el curso de Agronex que dan en marzo y los chicos. Eh, pero bueno, habrá que hacer todo eso por el tema más que nada cuando empiecen a controlar, ¿no? Con el tema de pulverizaciones y eso. Mm. Sí, por ahí agrego, hoy no está legislado lo que es el uso de dron, pero sí hay una normativa de la ANAC que dice que tenemos que tener el carnet de piloto clase D, que para este tipo de peso de equipo. Tengo que tener el dron registrado en ANAC, hay que armar un manual de operaciones y con todo eso, más un seguro, podemos solicitar el CEBAN, que es el certificado de explotación. Pero, como les comentaba antes, todavía no está legislado y la normativa de la ANAC tampoco está, la están todavía evaluando, ¿no? Exacto. Nosotros estamos, es decir, era uso personal, lo vimos de esa manera. No andamos. De hecho, igual tuvimos que pedir permiso para volar. Estamos cerca de aeropuertos, así que mandamos un mail con la zona geo, la desbloqueás y te deja volar tranquilamente. Justo todos los lotes estábamos pegados al aeropuerto, así que tenemos que pedir un permiso. Pedimos un permiso por un año, lo otorgaron y no hubo más problemas. Sí, bueno, Maxi, para mí espectacular, la verdad que no sé si tenías ahí una última filmina con tus datos, las redes y demás para que te sigan. Tienen buen material ahí los chicos, hay un video de cómo armaron el tráiler y demás. Eh, Así que bueno, si no hay más Sí, nosotros consultas, estamos en Instagram, Max Papas, así que pueden agregarlo y ahí siempre hay videitos, siempre estamos subiendo algo cada tanto. paso el chivo, hacen un gin también muy bueno, que ha ganado Sí, ya varios premios, así que también. también. mm, Sí, señor. Che, pero bueno, esa fue nuestra experiencia. Cualquier pregunta, Marce también, sí, bueno, por Instagram nos pueden escribir, pero no le tengan miedo a encarar esto que funciona perfectamente. Sí, bueno, Maxi, un millón de gracias. Sepan que está grabada la charla de Maxi, eso después lo vamos a subir a YouTube. Bueno, Maxi, un millón de gracias. Gracias, Marce. Pasamos Adiós. ahora a la charla de José Martínez. José es el gerente técnico de Altec SA para Argentina, Bolivia y Uruguay. Y hoy nos viene a hablar sobre pulverización de precisión con dron, mezclas de tanque y ajustes de dosis por concentración. ¿Qué hace José? Hola Marcelo, buenas tardes a todos. Ahí voy a acceder a la presentación. Me van avisando si se ve perfecto. Voy a sacar la cámara porque estoy con mala señal, después la vuelvo a conectar. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Sí, perfecto, te vemos. Bueno, antes de empezar con la presentación, bueno, primero agradecer al equipo de Alena por invitarnos a participar. Para nosotros siempre es un gusto y un placer poder aportar nuestro granito de arena en el conocimiento y también desde las soluciones integrales que brindamos, ¿no?, al productor agropecuario. Entonces siempre está bueno compartir experiencias. En mi caso, como bien me presentó Marcelo, mi nombre es José Martínez, soy agrónomo, me desempeño como gerente técnico para Argentina, Bolivia y Uruguay, pertenecientes al grupo Inquima de Brasil. Si bien somos una empresa argentina, Holtec Bio, pertenecemos al grupo Inquima en Brasil y todos saben también la fuerza que trae Brasil con el tema drones. Y también Bolivia y Uruguay. Para nosotros, los drones que hoy, entre comillas, estarían de moda, venimos trabajando hace muchos años al respecto y hemos visto de todo y hemos aprendido muchísimo a la hora de trabajar con drones. Me gustó ahí en el chat, mientras Maxi presentaba, me gustó las preguntas que hicieron, que más de una están respondidas en esta presentación. Y la verdad que el dron es una tecnología excelente. Siempre digo en las charlas que la adopción de la tecnología superó el conocimiento de la misma. Es una realidad. Muchos de nuestros clientes compran drones y nos dicen, compramos el dron, nos enseñan a usarlo, nos enseñan sobre calidad de aplicación. Es una realidad que pasa. Lo positivo es que se pide ayuda y se pide entrenamiento o capacitación. Entonces, me gustaron las preguntas que estaban ahí en el chat, que las vamos a ir respondiendo.
Primero que nada, hablando de compatibilidad de mezclas de tanque, y acá hay un paradigma, el dron vino a romper con muchos paradigmas. Uno es el bajo volumen y otra es la concentración de los productos. En algunos casos está bien hablar de dosis por hectárea, pero en otros casos ya hay que adoptar el concepto de dosis por concentración, porque al cambiar el volumen de agua cambia muchísimo la solubilidad de la molécula. Entonces, eso es clave. Por otro lado, otro paradigma, muchas veces cuando se empezó a trabajar con el bajo volumen en las pulverizadoras, se empezó a decir que el bajo volumen era sinónimo de corte de caldo. Y la realidad es que hoy el dron vino a desmitificar eso porque, les doy ejemplo, nosotros trabajamos en la región de Cuyo hace muchos años y con drones ya hace mucho tiempo, y la verdad que con equipos de autopropulsado, de arrastre, con 800 litros de agua por hectárea, los caldos se cortaban y se cortan igual. O sea, no es un sinónimo que bajo volumen es corte de caldo. ¿Estamos arriesgando más? Sí, porque los productos se concentran, pero no necesariamente quiere decir que bajo el volumen y se me corta el caldo. De hecho, con avión se viene trabajando hace muchos años aquí en Argentina y en el mundo, ¿no? También con 8 litros, 10 litros de caldo total, etc. Entonces, a la hora de preparar una mezcla, y antes de pensar en la eficacia, en el corte de caldo, en la eficiencia biológica del fitosanitario, también hay una realidad. Los cortes de caldo dañan los equipos. A veces nos encontramos con cortes de caldo que tienen pH 1, 1,5, que eso, en los pHímetros que nosotros usamos en el campo, cuando vos los pones o los exponés a pH tan bajo, se rompe hasta el bulbo del pHímetro. Se vuelven muy ácidos esas mezclas. Y no solamente el pHímetro, rompe lo que es Orrin, manguera, bomba. O sea, no es solamente qué va a pasar después en la eficiencia biológica del producto, sino qué pasa antes con la ruptura de, en este caso, drones, pero para cualquier equipo en cuestión. Entonces, eso siempre lo aclaro, porque parece que si se corta un caldo, entonces el problema es el caldo, lo cambiamos, lo hacemos de nuevo, lo arreglamos y seguimos. Pero los equipos sufren mucho con los cortes de caldo. La vida útil es clave en todo equipo y en drones ni hablar. Después factores claves como la calidad de agua, que ya creo que todos lo saben, orden de carga también, compatibilidad química, y acá van a empezar a escuchar palabritas y los nuevos conceptos en cuanto a mezclas de tanque cuando hablamos de bajo volumen. Por ejemplo, el pKa, que es una constante de ionización, ya voy a entrar en detalle, la solubilidad de la molécula en función del volumen del agua, KW, KOC, etc. Hasta la temperatura de la molécula, no del agua. La temperatura de la molécula influye en todo esto. Entonces, estamos afinando, estamos forzando un sistema y por lo tanto tenemos que ser más específicos, más trabajo de cirujano, por así decirlo, que a lo mejor uno dice, sí, hay que tener más conocimiento. Es cierto, pero ese más conocimiento lleva a que las aplicaciones sean excelentes y tiene un montón de beneficios trabajar con bajo volumen que muchas veces no nos damos cuenta y los vamos a tocar en esta charla. Y después dentro de las técnicas de mezclado tenemos procedimientos, por ejemplo, tener en cuenta las formulaciones de los productos. Glifosato. Tenemos principio activo glifosato, sin embargo tenemos formulación sólida y formulación líquida. Un gránulo soluble lo pones en agua, se va al fondo, se hidrata y sube, y un gránulo dispersable lo pones en agua, flota, se hidrata y baja, y sin embargo son los dos sólidos, pero se solubilizan y se mezclan totalmente diferente. Entonces, conocimientos en formulaciones también, al menos lo básico, hay que tenerlo. Con respecto al control del pH y estabilidad de la mezcla, todos sabemos que el rango óptimo más o menos del fitosanitario en general ronda entre 4, 6,5, 7, es una realidad, pero acá entra el concepto de un nuevo pH, que es el pKa. Ya vamos a entrar en detalle en ese nuevo concepto. Después tenemos la uniformidad de la mezcla, donde acá entran las formulaciones micro-nanoemulsión. El dron necesita calidad de producto. Y no solamente calidad de producto de adyuvantes, necesita calidad de producto en general de los fitosanitarios. Entonces, todo lo que es micro y nanoemulsión ayuda muchísimo a las mezclas dentro de los drones.
pero muchísimo. Puede ser el éxito o fracaso de una aplicación en algunos casos. Después tenemos el impacto en eficacia, y acá me meto con este concepto de pKa, que el pKa es el punto de pH y no es el pH óptimo. Por ejemplo, ahí están viendo un 2,4-D. El pH óptimo del 2,4-D como herbicida es 5, pero el pKa, que es el pH al cual la molécula está 50% en estado neutro y 50% en carga ionizable, que le gusta el agua, es de 3,4 ese pH. Entonces, si nosotros nos acercamos al pKa del 2,4-D a 3,4, estamos forzando que la molécula se sienta más afín a moléculas de su propia naturaleza, y es donde se empiezan a formar los cristales dentro del tanque. Cuando nosotros nos alejamos de ese pKa, de 3,4 nos vamos a 4,4, 5,4, que ya estamos en el pH óptimo, esa molécula empieza a tener carga y se vuelve más soluble en agua, es más afín a, por ejemplo, la entrada en hoja a la vía polar, ¿no? Entonces, este conocimiento, mínimo conocimiento, hay que tenerlo en el caso de los ácidos débiles, estoy hablando, lo mismo que la estabilización del caldo. Nosotros podemos usar dispersantes, compatibilizantes o estabilizantes de caldo. Fíjense que ahí le nombré tres conceptos que parecen los mismos y son totalmente diferentes, porque yo puedo usar un emulsionante, que el emulsionante que es mezcla en el momento, pero después se cae, o sea, no estabiliza. En cambio, un estabilizante te mantiene la mezcla estable durante toda la aplicación. Y a veces al principio escuchábamos en el dron, pero en el dron en 10 minutos vos lo aplicás, ¿qué problema va a tener de caldo? Y yo les cuento que una suspensión concentrada en un minuto precipita. Entonces vos empezás en una cabecera con el dron, con una suspensión concentrada, de una forma y terminás en la otra punta del lote de otra forma. Entonces, por más que uno diga en 10 minutos lo aplico, realmente tenemos riesgo de aplicar mal si el caldo no está estabilizado eh, o compatibilizado, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo y céntrense en lo que es formulación. ¿Por qué? Ahí el ejemplo es con 2,4-D, pero esta explicación es válida para todos los ácidos débiles, para cualquier cultivo, sea papa, sea, no sé, cebolla, tomate, soja, maíz, el cultivo que sea. Tengan en cuenta que nosotros trabajamos en todos los cultivos, el 80% de los fitosanitarios son ácidos débiles, como en este caso el 2,4-D. Eso por un lado. Y después lo que hay que tener en cuenta es la formulación. Esto es un líquido soluble. Toda formulación, líquido soluble, polvo soluble, gránulo soluble, que mezclemos entre sí, para que sea compatible tiene que estar transparente. Si nosotros mezclamos cualquier formulación soluble y se nos opaca, ahí tenemos una incompatibilidad. Entonces, les muestro este ejemplo 2,4-D con glifosato en 80 litros de agua por hectárea. Fíjense, 2,4-D líquido soluble, glifosato líquido soluble, se ve transparente, entonces el caldo está compatible. ¿Qué sucede cuando lo bajamos a 40 litros por hectárea? O sea, a la mitad del volumen, ya el caldo se opaca porque hay formación de cristales en suspensión. Es decir, estamos aumentando la concentración y al mismo tiempo estamos bajando el pH. Y si nos bajamos a un volumen de que puede ser un dron 10, 15, 20 litros, fíjense que concentramos más estas formulaciones y el corte de caldo es más evidente. Pero acá lo que está influyendo mucho no es el volumen, lo que está influyendo es el pH. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando hacia el pKa, hacia el 3,4 que le explicaba recién. Cada molécula de ácido débil tiene un pKa diferente, ¿no? Entonces, ¿tenemos solución para este tipo de casos? Sí. Es donde vienen las tecnologías que ya se conocen y que unas empresas trabajan más en profundidad que otras. Y fíjense que con este ejemplo comienzo con el 2,4-D cortado en 10 litros de agua. Voy a poner, a ver si me da la opción del puntero. A ver. Ahí está. Decime, Marcelo, si se marca el puntero. Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, acá comenzamos con 10 litros de agua por hectárea, 1 litro de glifosato, 1 litro de 2,4-D, 2 litros de glifosato. Me voy
a las tecnologías compatibilizantes de caldo. En nuestro caso es Holo-K, es un producto para prevenir un corte de caldo a una dosis de promedio de 300 centímetros cúbicos, o recuperar un corte de caldo, como lo estoy haciendo en este caso, al doble de dosis, a 600 o 700 centímetros cúbicos por hectárea. Fíjense que acá estamos saliendo de esta situación a esta, volviendo a solubilizar todos los cristales y volviendo a tener un pH óptimo. Uno, para estar seguro si el caldo se compatibilizó, tiene que ver que no haya ningún cristal dando vuelta y que el pH sea óptimo. Y ahí les puedo asegurar que tienen el 100% de eficiencia biológica en un caldo recuperado. Pero acá les voy a empezar a poner otras variables para lo que es el dron. Por un lado, nos alejamos de su pKa con un compatibilizante, pero por otro lado podemos desconcentrar con volumen. Uno dice paso de 10 litros de agua por hectárea a 20 litros, que uno puede decir, sí, pero son 10 litros, ¿qué es eso? No es nada, sí, es el 100% del volumen que estamos aumentando. Y fíjense cómo esta técnica, aumentando el volumen de agua por hectárea, me permite también bajar la dosis del compatibilizante. Es decir, estamos ayudando mucho al sistema, que lo estábamos forzando, a que todo empiece a solubilizar con volumen y a corregir por pH. Entonces, no es solamente una técnica o una herramienta de solución, son varias. Ya les voy a nombrar las que Ahí, siguen. ahí nos ¿Sí? piden si puedes hablar un poco más fuerte que se escucha bajito. Bien, a ver, me voy a acercar al micrófono. Bien, perfecto. Miren, les doy el caso. Acá tenemos el 2,4-D con glifosato en 80 litros de agua, que parece totalmente compatible. Acá lo tenemos en 40 litros y ya no está transparente porque hay formación de cristales en suspensión. Y acá lo tenemos en 40 litros, el mismo volumen, pero con prevención de un compatibilizante. En este caso lo bloqueo. Ahora bien, esto queda acá, no. Tenemos que analizar qué está pasando en el caldo por dentro. ¿Qué pasa en el corte de caldo del medio? Aparecen los cristales. Esto se ve en el microscopio tiene un movimiento, estos cristales se aglomeran, son los cristales que se van a los filtros y nos tapan y nos hacen renegar. ¿Qué pasa en el caso de 80 litros? Que creíamos que era compatible 100%. No, la realidad, esto no te va a avisar en el filtro, esto lo vas a poder aplicar todo, pero sin embargo aparecen cristales dando vuelta. O sea que la eficiencia biológica no es del 100%, la tasa de entrega de ese tratamiento no es del 100%. Cuando nosotros trabajamos con compatibilizantes, vemos estas vesículas aceitosas propias del paquete de adyuvantes del Holo-K. Es decir, no vamos a ver ningún cristal dando vuelta, la tasa de entrega es del 100%, está en su forma molecular, se dice el caldo, y además el pH más o menos va a rondar en 5,5, dependiendo las marcas también de los productos y los acompañantes excipientes de la formulación. Recién le hablé de los post-emergentes. Ahora me paso a los preemergentes. No importa el principio activo que sea, siempre y cuando sea un preemergente, la formulación son cristales. Y acá les muestro un preemergente en 80 litros de agua por hectárea que ya no está marcando que se cortó. Entonces, cuando yo me voy con ese preemergente en 80 litros que está cortado, lógicamente si sigo bajando los volúmenes, va a seguir cortado. Incluso se concentra y el corte puede asustarnos aún más. Si nosotros no tenemos este conocimiento de los preemergentes, y en este caso en mezcla con glifosato, y vamos a trabajar con un dron, ¿qué pasa? Ponemos 10 litros, se cortó el caldo y vamos a decir, che, el bajo volumen nos cortó el caldo. Sin embargo, ustedes están viendo que con 80 litros se corta. O sea, no es una situación de bajo volumen en este caso. Ya lo que es las formulaciones de estos productos, de este líquido soluble con este gránulo dispersable, o de suspensión concentrada, perdón, son incompatibles en este caso. Ahora, ¿hay soluciones? Sí. ¿Siempre dependemos de los compatibilizantes? No. ¿Por qué? Porque entran en juego otro tipo de adyuvantes con tecnología. Nosotros acá, como en un caso de post-emergente o de ácidos débiles, lo
compatibilizamos con un compatibilizador de mezclas, donde trabajamos con pH y emulsionante, en este caso estamos trabajando con dispersantes, que sería el caso de nuestro A35 Tegol, que es un aceite con nanotecnología. Fíjense que en 40 litros ya lo compatibilizamos, y si nos bajamos a 10 litros, sigue compatibilizado con una dosis de 150 centímetros cúbicos. Y acá no estoy metiendo un compatibilizante. Simplemente la nanotecnología me permite usarlo de dispersante a estos cristales que trabajen de manera individual para que no se aglomeren y tengamos un corte de caldo y tapado de filtro. Pero ojo, el compatibilizante también puede entrar en juego de esta manera. Fíjense que con 10 litros por hectárea y 700 del compatibilizante no lo estoy recuperando. Sin embargo, cuando meto otra variable en el medio, que es la reducción de dosis de un 20%, es decir, le bajé el glifosato de 2 litros a 1,6 litros, fíjense que el compatibilizante ya fue suficiente para compatibilizar. Si ustedes me preguntan qué es lo ideal acá lo ideal es una dosis baja de compatibilizante y una dosis media de compatibilizante y una dosis media de la nanotecnología de la mano de la 35Tegol. ¿Cuál es el mensaje? También se pueden mezclar adyuvantes con tecnología para atacar un caldo, del lado del pH, del lado de la dispersión, del lado de la estabilización. O sea, no es solamente una herramienta o una sola forma de trabajar. Vista al microscopio de un preemergente con glifosato cortado, y esta es la vista del microscopio con un preemergente, glifosato y un aceite con nanotecnología. Fíjense la unidad de las partículas, ¿no?, de los cristales. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si nosotros tenemos que hablar de dosis por concentración, el cálculo es más preciso, la medición también, la concentración hay que tenerla en cuenta, pasarla de hectárea, por ejemplo, una concentración por litro. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay casos que nos permite bajar la dosis de un producto, de un fitosanitario, hasta el 50%. Cuando a mí me llaman por estos cortes, yo le digo, bajate una dosis del 20% porque está sobrado en concentración por litro. O sea, hagan la cuenta y llévenlo de hectárea a litro, y se van a dar cuenta que cuando bajamos los volúmenes concentramos tanto que nos permite bajar la dosis de los productos. Y a veces con 20% estamos sobrados de la dosis o el ingrediente activo o los gramos por litro que queremos aplicar y no por hectárea. Vamos a hacer un cálculo rápido. Yo acá tengo un preemergente que la solubilidad es 0,5 gramos por litro. No quiero poner marca, es un preemergente que se usa. Supongamos ¿no?, que lo vamos a aplicar con 80 litros de agua por hectárea, donde vamos a tener una fase molecular de entrada rápida de 40 gramos por hectárea, si es que ese preemergente nos entrega 100 gramos por hectárea. Ahí les pongo el ejemplo. Si el preemergente A nos entrega 100 gramos por hectárea, vamos a tener, en función del volumen de agua por hectárea y la solubilidad del producto, vamos a tener 40 gramos por hectárea de entrega rápida, de fase molecular, y 60 gramos por hectárea de reserva, que son los cristales del preemergente. ¿Qué sucede cuando bajamos el volumen, si fuese un dron, a 20 litros por hectárea? La ecuación cambia. Empezamos a tener 10 gramos por hectárea en fase molecular, y la reserva nos cambia a 90 gramos por hectárea. O sea, la eficiencia o la performance del preemergente va a cambiar en función de la solubilidad por el volumen de agua por hectárea que estemos aplicando. En 80 litros de agua por hectárea tengo mayor entrega al principio y menor residualidad en el tiempo, y en 20 litros por hectárea tengo menor entrega al principio y mayor residualidad en el tiempo. ¿Esto es bueno o es malo? Depende. Lo importante es saberlo. Depende qué es lo que queramos hacer y lo que queramos buscar. Por ejemplo, con mayor volumen tengo riesgo de fitotoxicidad en aplicaciones cercanas a la emergencia del cultivo. A veces tenemos fito por trabajar con 80, 90 o 100 litros de agua, porque estamos entregando mucho producto en fase molecular, que si trabajáramos con 10.
Y otras veces con menor volumen tengo mayor persistencia de cristal en el suelo con riesgo de un afito en el mismo cultivo o un carryover en el próximo cultivo. Que ahí una de las preguntas hicieron en el chat. Es decir, con bajo volumen, la expresión biológica de los fitosanitarios cambia considerablemente. Y el punto es saberlo, porque trabajar con bajo volumen realmente hay cosas súper positivas, ya las vamos a ver. El punto es saber qué estamos haciendo de más y qué estamos haciendo de menos. Si tenemos ese conocimiento, la técnica, la tecnología es excelente. Miren, acá tenemos dos concentrados emulsionables, aceites. Como pueden ver, este aceite sería la imagen en microscopio de arriba, las micelas que están aglomeradas. Acá no hay individualidad de micelas, que es la parte principal de un aceite, cómo se forma un aceite. Y acá abajo tenemos un aceite con microemulsión. ¿Qué sucede? Este aceite que ustedes están viendo acá, A35 Tegol, no es microemulsión, es nanoemulsión. Es decir, que no se ve la micela con cualquier microscopio. Son microscopios especiales para ver micelas de 50 nanómetros. Estamos reduciendo el tamaño de micelas unas 100 veces de un aceite convencional del mercado, premium, que se le llama. Estamos reduciendo unas 100 veces el tamaño de micela. Entonces, para la nanoemulsión dentro del tanque es algo espectacular. Bien, concentrado emulsionable en agua blanda y en agua dura. Acá tenemos un concentrado emulsionable que se ve blanquecino lechoso, que está bien. Después tenemos el mismo concentrado emulsionable, pero con una dosis de A35 Tegol, que cambió el color. No sabemos qué pasó, pero cambió el color. Estos dos casos son en agua blanda. Tenemos el concentrado emulsionable solo en agua blanda lo pasamos en agua dura, y fíjense cómo tenemos un sobrenadante y separación en fases, y después ese mismo concentrado emulsionable con agua dura lo ponemos con A35 Tegol y vuelve a tener el aspecto blanquecino lechoso. ¿Qué está pasando acá? En el primer caso, ahí van a ver las micelas del concentrado emulsionable, y ven una palabrita que dice S4, nosotros la estabilidad de la formulación en laboratorio la medimos en una escala de suspensibilidad. Esa escala va de S1 a S9. S1 es lo óptimo, el caldo homogéneo, compatible, y S9 es lo peor, lo que no queremos tener dentro del tanque. Resulta que a partir de S4 la cosa se complica. Y ustedes me van a decir, José, pero si vos tenés ahí un concentrado emulsionable solo en agua blanda, ¿por qué no está en S1? Bueno, porque acá también entra la marca de los productos. Si este producto fuese premium, acá sería S1 y no S4. Pero ¿qué pasa cuando sacamos la gota de adentro del Ermeyer y la ponemos en un microscopio? Fíjense cómo mejoramos de S4 a S1. Es decir, con la nanotecnología mejoramos la formulación de un fitosanitario. Fíjense cuando pasamos de agua blanda a agua dura con el producto solo, pasamos de S4 a S9, horrible, y cuando seguimos con agua dura y ponemos el A35 Tegol, bajamos a S3. Entonces, S3, es decir, el producto en agua dura, queda en un nivel superior que el producto solo en agua blanda. Y no es porque el producto esté corrigiendo agua, sino que la nanotecnología nos permite mejorar la formulación de los productos que no son premium, hablando de fitosanitario en general. Si ustedes me preguntan, José, ¿y cómo logramos el S1 en el último caso? Y ahí nos faltaría un corrector de agua, y ahí sí tenemos el combo perfecto. Bien, ventajas del bajo volumen, donde tenemos ahorro, ahí habló Maxi del consumo de agua, ¿sí? Es muchísimo. Viajes de recarga, las buenas prácticas agrícolas, la huella hídrica, el control preciso de la aplicación, la eficiencia. Recuerden que los productos entran por un gradiente de concentración. Cuanto más concentrado el principio activo entre la gota, más rápido entra. Hay mucha ventaja con la concentración y la penetración dentro del cultivo. Y para ir cerrando, y abro a preguntas,
los drones es cierto que es un impacto revolucionario acá en Argentina y en el resto del mundo, donde vino a romper paradigmas, como le decía al principio, donde hay que tener ciertos conocimientos. Primero, no es un dato menor en lo que es impacto ambiental, no es un dato menor. Después, no es un dato menor en los costos, porque ustedes me escucharon decir que tranquilamente, no quiero generalizar, por favor, no quiero generalizar, pero hay situaciones que podemos bajar un 10-20% la dosis del fitosanitario y con eso muchas veces nuestros clientes cubren la pasada del dron y cubren el adyuvante también. O sea, fíjense la ecuación, cómo empieza a cerrar por todos lados, siempre y cuando trabajemos, como le decía, de manera correcta, ¿no? Y sí es indispensable que trabajar con bajos volúmenes es necesario, primero, trabajar con volumen y saber que si pasamos de 10 litros a 15, esos 5 litros más, el 50% de aumento en el volumen, eso es una de las técnicas. La otra técnica es, estamos reduciendo dosis de principio activo, un 10, 20%, 30%, dependiendo del cultivo, dependiendo el producto, etc. Y otra técnica, u otra variable, que los coadyuvantes, el dron vino a exponer a los coadyuvantes y a los fitosanitarios de mala calidad. Porque como estamos forzando el sistema acá, se ve todo, gente. Eso es una realidad. Entonces, no sé si hay usuarios de nuestros productos en el chat, pero nosotros vamos a cumplir 38 años en el mercado. Y los marbetes de nuestros productos dicen formulados para trabajar con bajo volumen. Y uno dice, ¿qué fueron visionarios que se iba a trabajar con dron en un futuro? No, la realidad que no. Los productos nuestros del primer día estuvieron pensados para trabajar no solamente con equipo terrestre, sino con la aeroaplicación. De hecho, tiempo atrás, nuestros productos venía el dibujo del avión en la caja, porque justamente están súper concentrados para trabajar en bajo volumen. Entonces, hoy a nosotros los drones como nos vienen a reivindicar en la tecnología de nuestros adyuvantes, pero es algo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo con el bajo volumen. Bien, me pasé un poquito, Marce, de la hora, pero Nada, espectacular, creo José. que Me parece que para valía muchos la pena. fueron muchas cosas nuevas técnicamente, pero las vemos en el dron a diario, ¿no? Con las aplicaciones a bajo volumen, como vamos a cargar cada 10 minutos el dron, metemos la cabeza ahí en el tanque y vemos esas separaciones de fase, así que fue encontrarle un poquito de Exacto, explicación a todas esas cosas, ¿no? exactamente, exactamente. Lo escuché a Maxi que iban a probar preemergente. Yo ya le digo, hagan preemergente, porque tengan en cuenta, bueno, con los paperos, lógicamente, pero también nosotros en tomate, en ajo, cebolla, en el producto que sea, aplicamos con dron, 6 7 productos, le metemos fertilizante foliar, fitosanitario en general con bajo volumen. Ahora, ¿somos unos locos que metemos todo eso sin medir? No, Mm, ya tenemos conocimiento en esto. Tengan en cuenta los foliares, los pHs. Ustedes, bueno, ya saben que nosotros no solamente trabajamos en nuestra paleta con adyuvantes, tenemos nutrición vegetal y tenemos productos biológicos. Y no es casualidad que nuestros pH de un fosfito tenga pH 6, 6,5, cuando vemos otro fosfito del mercado que tiene pH 1, 1,5. Nos hemos encontrado con drones donde vamos a aplicar foliares con los productos en el cultivo que sea y tienen pH 1,5. mm. Por ahí o se corta todo, y si no se corta porque está quelatado el producto, porque también pasa eso, la eficiencia biológica baja muchísimo con pHs tan bajos, tan ácidos, que entra el concepto que les explicaba del pKa, por ejemplo, de las propiedades físico-químicas de la molécula. Entonces, no es un detalle menor, a mí me gusta el dron, me encanta porque nos hace ser cirujanos de la aplicación, es lo que nos gusta. Nos hace ver que la concentración del principio activo dentro de la gota es increíble cómo aumentamos concentración, cómo entra más rápido, cómo se ve el efecto mucho antes que con 80 litros de agua, pero lógicamente hay que tener ese conocimiento y hay que acompañar cuando forzamos el sistema con tecnología, sin duda. Tal cual. Y te No sé digo si que hay alguna hoy pregunta.
Sí, alguna consulta vayan haciendo, yo mientras también ahí dice, hola José, ¿hay documentación, ensayos sobre reducción de dosis? Nos piden eso los ingenieros cuando comento que se pueden bajar dosis con un buen coadyuvante. Buena pregunta, buena pregunta. Nadie está haciendo ensayos de índole científico, nadie lo está haciendo. Nosotros tenemos ensayos porque es prueba y error y medición. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y mejor dicho, antes de lo que hacemos nosotros, no es tan difícil bajar dosis y saber qué va a pasar con el producto si nosotros hacemos el cálculo correcto. Porque les llevo el ejemplo de la presentación. Si nosotros calculamos lo que nos aporta un principio activo, la concentración por litro del principio activo que sea, lo que nos aporta por hectárea con un volumen de 80 y hacemos la cuenta, lo que nos aporta con un volumen de 10 en gramos por litro, se van a dar cuenta que bajar 20% la dosis no es una locura. Seguimos cumpliendo con la necesidad del cultivo, o sea, de la maleza, plaga o enfermedad que estemos atacando. O sea, primero que nada eso, asegurarse, che, si bajo un 20%, ¿no me quedo corto con la concentración del producto? Depende qué producto sea y depende hasta dónde podamos bajar la concentración. Mm. Después está el otro caso, si tenemos productos que son selectivos para el cultivo, y manejar dosis por hectárea no nos va a afectar tanto. Ojo, el producto sufre también, tiene que detoxificar, lo escuché a Maxi hoy ese comentario, y muchas veces esa detoxificación no se ve visualmente. La planta fisiológicamente sufre, pero no lo vemos, no la vemos amarilla, como en otros casos sí. Entonces, cuando nosotros usamos productos selectivos para los cultivos, no quiere decir que el cultivo no sufra. Esa molécula de todos modos la tiene que detoxificar. Y si encima la concentramos, también la estamos jugando en contra. Entonces, ¿es necesario en drones, en ciertos casos, hablar de dosis por concentración? Sí, fundamental. Y todavía no hay ensayos de rigor científico que lo estén midiendo. Lo que nosotros tenemos, con drones trabajamos hace 7 años, más o menos. O sea, tenemos experiencia de 7 años de cambiar dosis de los productos. Entonces, nuestra prueba y error está más que cumplida, por así decirlo. Y obviamente, con toda la aparatología de medición de pH, de medición en microscopio, de tecnología dentro de los drones, etcétera, etcétera. Sí, ahí diciendo lo que son preemergentes, José, los chicos de Ficati en Tucumán tenían medido en caña de azúcar una mayor persistencia de productos residuales con respecto a aplicaciones de altos volúmenes. Y yendo también a eso, Esteban Froila en sus charlas también siempre comenta que en Brasil se está reduciendo la cantidad de aplicaciones de fungicida para roya de asiática, porque también cada aplicación de dron es mayor la cantidad de principio activo que llega a planta, lo que también estira la residualidad de los productos, yendo un poco a lo que vos venías comentando, ¿no? Exacto, es más eficiente. Bueno, con Esteban y con la gente de Ficatia también trabajamos, con muchos, y claro, es más eficiente. Con él, a veces mirá, con alto volumen es como tirar con una escopeta, yo digo, y con el dron es como tirar con una pistola. O sea, con el dron hay que afinar la puntería, pero el resultado es mucho mejor, porque concentrás de tal forma que todo se vuelve más eficiente. ¿Y cuál es el otro tema? Que vos uses alto volumen, si estás cortando el caldo igual, como le decía hoy al principio, con 800 litros de agua se nos corta el caldo igual, estás concentrando por bloques. Entonces vos podés tener una fitotoxicidad en un cultivo con 800 litros de agua por hectárea porque estás tirando bloques de principio activo. En cambio, con el dron sos como un cirujano, vos empezás a desparramar, es una gotita concentrada, pero tenés millones de gotitas desparramadas en la cutícula o en la epidermis de una hoja. Y después hay otras ventajas, lo hemos medido en papa. Vos con el dron, lo hemos hecho con dron y con máquina, en paperos para que vean, con 300 litros de agua en un equipo terrestre y con un dron. Vos con 300 litros de agua mojás y perfecto, buenísimo. Ahora, cuando vos tenés que tocar una plaga en vez de la hoja de la papa o en el tomate, fíjate que el dron te lo mete ahí abajo. Otra cosa, el dron tiene que estar bien calibrado. Ni hablar, acá esto es
una cadena de acción, de factores que todo tiene que estar calibrado o en equilibrio, por así decirlo. Entonces, cuando vos pones tarjeta en vez de la hoja, pasás con un dron, das vuelta a la hoja y ves que los impactos, la gotita hizo el efecto turbulento y se metió ahí adentro, y decís, ah, esto me permite llegar. Con 300 litros paso de largo con la aplicación, pego arriba y después va al suelo. Y en el en vez no meto nada. Esas mediciones nosotros las hicimos miles de veces. Usamos rastreador de gota, no sé si han escuchado nombrar. El rastreador de gota es mucho más alcahuete que una tarjeta de hidrocel, porque es un líquido que te tiñe el caldo de aplicación, químicamente no lo afecta, es un luminol que después vas con una luz negra al cultivo. De hecho, lo invitamos al que sea que lo quiera experimentar, y eso te muestra todos los impactos en la hoja, en el tallo y en el suelo. O sea, todo. Y esa técnica de medición que tenemos ya hace muchos años nos hizo conocer en calidad de aplicación un montón de cosas que con la tarjeta hidrosensible no lo ves. Una endoderiva con tarjeta hidrosensible, por ejemplo, no la ves. Con un rastreador de gota sí la ves. No, genial. Sí, bueno, José, muchas gracias por traernos estos nuevos conceptos que seguramente eh, yo creo que para mí todavía son nuevos y hay mucho para seguir explorando. Así que bueno, dará para hacer otro webinar en otro momento y seguir ahondando en este tema, ¿eh? Es Sí, exacto, exacto, Marcelo. impecable. Y lo último, acá Sí, el punto no es asustar a nadie, porque uno dice, che, bueno, y si concentro y pasa. No, el punto es, primero, la tecnología es excelente. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que se queme la tecnología por mal uso. De hecho, no somos fanáticos nosotros de un equipo de aplicación, no somos fanáticos del dron, no somos fanáticos de un avión, no somos fanáticos de un equipo terrestre. Somos fanáticos de la eficiencia de aplicación con el equipo que sea. Todo lo que está ahora y lo que venga, lo que vaya a aparecer en un futuro, nosotros queremos hacer o lograr la mayor eficiencia biológica de esos productos. Entonces, eso también lo quiero dejar en claro. Y lo que nos preocupa a nosotros, que una tecnología como el dron, que encima crece muy rápido tecnológicamente, algo que me gustó mucho en el dron a partir del T40, es que podés regular el tamaño de gota con el joystick. Eso es espectacular. Eso es espectacular para la calidad de aplicación. Como lo que viene ahora con el T100 y bueno, y lo que va a venir, ¿no? Imagine, en Brasil hay 200, está el dron avión, que aplique, tira 200 litros de agua por hectárea. Entonces, siempre lo que nos preocupa a nosotros es que se quemen estas tecnologías que son fantásticas. no, espectacular. José, ahí no sé si querés poner tu contacto ahí en el chat. Ahí están pidiendo por ahí algunos trabajos con rastreador y demás. Se nos acabó el tiempo. Desde ya, muchísimas gracias a Maxi Bueno, y a miren, José por participar. perfecto, rápido. La página de Altec, www.altecbio, búsquenlo y después tenemos Instagram. Yo tengo uno particular también, laboral, ¿no? Laboral el mío. Pero entren a Altec y ahí van a encontrar todos los contactos y van a encontrar mucha información de los productos y los trabajos nuestros. Y gracias a todos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias también. Gracias a los participantes. Más o menos mantuvimos, hubo como 70 y pico, 80 personas conectadas. Así que bueno, espero que les haya sido útil. Muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, hasta la próxima jornada. Gracias, Marce. Chao, Maxi. Chao. Gracias, abrazo Adiós. para todos. Muchas gracias.